Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, una profecía que se le llama la profecía de las 70 semanas. Daniel llevaba ya varios días orando, pidiéndole a Dios sobre el destino de su pueblo, destino de su nación. Entonces, en respuesta a esa petición que Daniel estaba haciendo sobre el destino de su pueblo, de su nación, Dios le responde con esta profecía y le dice textualmente: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, para tu nación. Y enseguida le dice cómo van a estar divididas estas 70 semanas. Entonces le dice que a 7 semanas proféticas tienen que ver con el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, de la ciudad, del muro. Y luego le dice que 62 semanas van a estar ubicadas a partir de que se termine la reconstrucción del templo, ¿no? Del muro, de la ciudad, hasta la muerte del Señor Jesucristo. Y ocurre la muerte del Señor Jesús y hay, por decirlo así, hay una semana que todavía no se ha cumplido, la semana número 70. Entonces vemos en la escritura que estas 70 semanas tienen relación no con la iglesia, sino tienen relación con la nación israelita. Entonces, 7 semanas proféticas se lleva en este caso desde la llegada o desde el edicto de Ciro para reconstruir el templo, para reconstruir la ciudad, para reconstruir el muro. Y a partir de ahí empiezan a transcurrir las otras 62 semanas, 7 semanas más 62 son 69. Entonces, falta una semana que no se ha cumplido porque las 7 semanas más 62 llegan precisamente hasta la muerte del Señor Jesucristo. Y a partir de la muerte del Señor Jesucristo, entra un programa que es el programa de la iglesia y queda la profecía de las 70 semanas, quedan ahí con una pendiente y entonces se proclama el evangelio, Jesucristo establece su iglesia y la iglesia está operando desde ese tiempo, ¿no? De la muerte de Cristo para acá. Y una vez que ahora sí se cierre este paréntesis o este programa con la traslación de la iglesia a la presencia de Cristo, o la traslación de la iglesia por parte de Cristo, vemos que se activa la semana número 70, según Daniel 9:27. Esta semana tiene que ver con la aparición del anticristo, con la forma en que el anticristo va a ganarse a las naciones, haciendo alianzas en este caso, y durante 7 años este ser llamado el anticristo va a estar dominando la humanidad hasta que terminen los 7 años o la semana número 70, y entonces viene lo que se conoce la aparición visible de nuestro Señor Jesucristo para establecer en este caso su reino sobre la tierra y cumplirle a Israel lo que le prometió: una tierra según el pacto palestino, un rey, que en este caso tiene que ver con el pacto davídico, cuando el Señor
le dice a David que de su descendencia saldrá un rey que será rey eterno sobre Israel en este caso, y también un reino que en este caso es el reinado milenial. Entonces yo quiero enfocarme en lo que es la profecía de las 70 semanas y los otros temas relacionados con esta profecía lo vamos a ir tocando parte por parte. En esta primera sesión quiero enfocar las primeras 7 semanas, que si multiplicamos 7 por 7, pues son 49. En este caso, si un día equivale a un año profético, o una semana o un día profético equivale a un año, entonces estaríamos hablando de 49 años. Entonces estamos diciendo que desde el edicto de Ciro, que ahorita lo vamos a leer, desde el edicto de Ciro hasta la terminación del muro, que en este caso lo construyó Nehemías, vemos que hay un tiempo, ¿no?, de 49 años, que fue lo que se llevó la reconstrucción. Entonces les voy a leer primero el capítulo 9, versículo 24 del libro de Daniel, y luego les voy a leer el edicto que da Ciro. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo, estoy leyendo en Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es lo que yo les anticipaba, de que esta profecía de las 70 semanas prácticamente marcan la historia hasta el reinado del Señor Jesucristo sobre la tierra. Y en el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Es lo que yo les decía, 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas desde el edicto de Ciro hasta la muerte del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces vemos que 69 semanas, 7 más 62. Y me voy a enfocar, como decía, a las primeras 7 semanas. Dice aquí Daniel 9:25 que iba a haber una orden, un edicto. Antes de leerles Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, quisiera comentar algo. Había una profecía de Jeremías donde, en el capítulo 29 de Jeremías, está esa profecía donde el Señor le dice a Israel que van a pasar 70 años en Babilonia. Los babilonios, en este caso, habían conquistado a Jerusalén, y después de 3, ahora sí, deportaciones, vamos a decirlo así, ya en la tercera se lleva todo lo que había, y a partir de ahí comienzan o transcurren 70 años según la profecía de Jeremías. 70 años. Entonces, cuando Daniel empieza a orar sobre lo que va a pasar con su pueblo, es porque está a punto de terminar ya o de cumplirse los 70 años. Entonces, en respuesta, él recibe la profecía de las 70 semanas. Entonces vemos en la escritura
que ya finalizando estos 70 años de que Israel estaba esclavo u oprimido en Babilonia, es cuando toma el poder, en este caso el imperio medo-persa, y uno de sus emperadores o uno de sus reyes, que fue Ciro, él da un edicto. Al finalizar esos 70 años, Ciro da un edicto y se los voy a leer. Ese edicto está aquí en Esdras, su capítulo 1, del 1 al 4. Ustedes lo pueden constatar en las Sagradas Escrituras y ustedes van a poder leer ahí Esdras capítulo 1, del 1 al 4, donde se narra el momento precisamente donde Ciro da el edicto y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oiga, así que ahí está el edicto, el que dice Daniel 9:25 de que iba a salir una orden. Pues esta orden sale de parte de Ciro, como dice aquí el versículo 1, rey de Persia, ya que el imperio medo-persa estaba compuesta precisamente por estas dos naciones, en este caso los medos y los persas. Ahorita, por ejemplo, en el tiempo actual, Persia es Irán. Irán, que es uno de los países que está generando mucho terrorismo a nivel mundial. Sin embargo, en ese tiempo salió este rey de ese reinado, salió ese rey que fue usado por Dios para, en este caso, a dar ese edicto, ¿no? Y decirle a los israelitas, a partir de que se cumplieron los 70 años que había profetizado Jeremías, les dijo: todo el que guste, el que quiera regresar a Jerusalén para reconstruir, número 1, el templo, número 2, la ciudad, número 3, el muro de la ciudad. Así que vemos en la palabra del Señor que sale este edicto, y la gente que no fuera a regresar a Jerusalén tenían que ayudar con ofrendas, apoyar a los que sí aceptaron esta invitación a regresar a Jerusalén. Había mucha gente ya esperando ese momento. Había mucha gente que estaba esperando el cumplimiento de la profecía de Jeremías, de que Israel iba a regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Entonces, a este edicto que da Ciro, responde un grupo de personas que está en el capítulo 2 de Esdras, y dice, este capítulo 2, versículo 1 de Esdras, y voy a leer nada más la primera parte del versículo 2. Entonces los hijos de las provincias que subieron del cautiverio
de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Ojo, con Zorobabel. ¿Quién fue el líder de este primer grupo que respondió al edicto? Estoy hablando de la profecía de las primeras 7 semanas, o sea, de los 49 años que se llevó la reconstrucción de la ciudad, del templo, del muro, en este caso de Jerusalén. Los exiliados regresaron. Entonces, este primer grupo que responde a ese edicto va a venir al mando, o va a regresar al mando de Zorobabel. Y el objetivo principal de este grupo, es reconstruir el templo. Estamos hablando del segundo templo, ya que el primer templo lo construyó Salomón, un templo muy suntuoso, pero que fue destruido por Nabucodonosor y que su capitán Nabuzaradán le prendió fuego a todo, en este caso al templo, a los muros, a los edificios, a los palacios, le prendió fuego. Entonces lo convirtieron en polvo, en ceniza, en escombro, en ruina. Entonces este grupo, al mando de Zorobabel, ellos van a regresar y su objetivo es levantar la casa de Dios. Y quiero dimensionar un poco esto porque los que iban a regresar no iban a encontrar una casa edificada o un campo labrado. Dimensiono esto porque Jeremías dijo que eran 70 años. Ahora pensemos en un campo sin trabajarlo durante 70 años y una ciudad en ruina durante 70 años. Así que ellos iban a regresar a levantar escombros, a limpiar el lugar. Y ellos tenían que dividir su tiempo en 3 actividades principales. Actividad número 1 en el objetivo, que era reconstruir el templo para que se adorara a Dios. Objetivo número 2, en este caso, actividad número 2, era construir un lugar donde ellos pudieran vivir con su familia. La tercera actividad donde ellos tenían que emplear su tiempo era en cultivar la tierra, porque ellos tenían que cultivar la tierra, sembrar para poder cosechar sus alimentos y poder tener el sustento para ellos y para su familia. Así que no era fácil. La restauración de el templo o la restauración que tenían que hacer estas personas al mando de Zorobabel. A este grupo de personas, de jefes de familias, ancianos, personas que regresaron a esta reconstrucción, se le unieron 2 profetas, Ageo y Zacarías. Por eso es que cuando nosotros vemos las primeras 7 semanas de esta profecía, nosotros tenemos que estudiar de manera paralela el libro de Ageo, el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el de Esdras y el de Nehemías. Tenemos que leer de manera paralela. ¿Por qué? Porque estos libros son contemporáneos o tienen que ver con estos sucesos, sobre todo los 49 años que se llevó la reconstrucción de la ciudad y un poco antes, ¿verdad? Y un poco antes de este trabajo. Les decía
que Ageo y Zacarías, y se los voy a leer en Esdras capítulo 5, versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Este trabajo profético de Ageo y Zacarías fue muy necesario, pero también muy importante. ¿Por qué? Necesario por lo que le decía hace un momento. El pueblo que regresaba a hacer este trabajo prácticamente iba a picar piedra. Este trabajo era muy, pero muy complicado. Y tenían que dividir su tiempo en las actividades que ya les dije. Entonces, vemos en la escritura que Ageo y Zacarías, ellos iban a estar o animaban al pueblo con la palabra de Dios. Nada más un ejemplo. En Ageo 2:8, cuando los que estaban reconstruyendo el templo dijeron: ya se nos acabó el dinero y no vamos a poder seguir con el trabajo de la reconstrucción del lugar para adorar a Dios. Entonces vemos en la escritura, en Ageo 2:8, que Dios a través de profeta le dice: mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el dueño de las finanzas es Dios. El dueño de la finanza no es el diablo. Por eso, cuando hay un proyecto en la obra de Dios, sabemos que el que va a suplir para ese proyecto de la obra de Dios es el dueño de las finanzas. Dios mismo va a suplir para su obra, porque le dice a través de Ageo a Israel: mía es la plata, mío es el oro, como diciéndole: ustedes sigan trabajando, que yo les voy a suplir para que ustedes lo sigan haciendo. Yo, el dueño de las finanzas, voy a ayudarles para que ustedes sigan haciendo el trabajo de la reconstrucción. No paren, porque la gente ya quería parar, o más bien pararon el trabajo porque no había dinero. Se les había acabado la ofrenda, se les había acabado la ayuda, el apoyo que habían enviado los otros que no los habían acompañado. Entonces, Ageo y Zacarías le hablaron, por ejemplo, en Zacarías capítulo 4, versículo 6, Zacarías le dice al pueblo desanimado: no es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu, con el poder de mi espíritu. Entonces, el trabajo no era fácil, pero contaban con la provisión de Dios y contaban con la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Entonces, Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías participan en la restauración o reconstrucción del templo. Y luego va a venir un segundo personaje, que es Esdras. Esdras era un escriba, era un sacerdote, pero también era un restaurador. Así que Zorobabel era un restaurador. Y luego viene Esdras, que iba a restaurar. Pero Esdras no iba a construir, bueno, no iba a construir materialmente, pero iba a construir espiritualmente. Porque Esdras iba a restaurar la adoración a Dios, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, los sacrificios que se iban a hacer o se realizaron en ese nuevo templo construido por Zorobabel. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y enfatizar algo que empecé diciendo anteriormente. El primer templo lo construyó Salomón y lo destruyó Nabucodonosor.
El segundo templo lo construyó Zorobabel con su gente. Fue modificado por Herodes, pero en el año 70 fue destruido por Tito Vespasiano. Y a partir del año 70, los judíos no tienen templo. Ellos están esperando construir su tercer templo. Pero no pueden construir su tercer templo porque el templo originalmente fue construido en el monte Moria. Y en este monte Moria, donde fue construido el primero, el segundo, actualmente está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca o el templo de los musulmanes. Ellos están ahí en ese lugar. Los judíos no pueden construir su templo porque ellos lo tienen que hacer ahí donde Dios les había dicho que lo hicieran. Entonces, cierro ese paréntesis y vuelvo a Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras va a organizar a los sacerdotes, los sacrificios, va a meter al pueblo a la enseñanza, a la predicación, va a meter al pueblo a la doctrina de la palabra del Señor. Entonces, él se va a encargar de ese aspecto espiritual. Y luego viene un tercer personaje, que en este caso se llamó Nehemías. ¿Qué iba a hacer Nehemías o qué hizo Nehemías? Nehemías también es un restaurador, pero él, su enfoque o lo que él iba a restaurar era el muro de la ciudad. Desde el capítulo 1 de Nehemías vamos a encontrar nosotros que Nehemías siente una intriga, una angustia, preocupación, porque la gente que había regresado con Zorobabel, Esdras que ya estaba ahí, toda esa gente estaba desprotegida porque el muro de la ciudad estaba derribado. Así que Nehemías, él va con un grupo de personas a hacer este tipo de trabajo y después de descansar 2-3 días, él se dedica a hacer su trabajo de supervisión, de análisis y luego un diagnóstico y a planear la forma en que él iba a hacer o a restaurar o a parar los muros de la ciudad. Después de muchas dificultades, Nehemías logra su objetivo, que es la restauración del muro. Y cuando ya está restaurado el templo, está restaurada la adoración y los muros, que en este caso son las primeras 7 semanas de la profecía de las 70 semanas, entonces hasta ahí termina este periodo, que son las primeras 7 semanas con la reconstrucción del muro. Cuando se termina todo este trabajo, la nación israelita o los israelitas celebraron, ¿verdad?, este tremendo acontecimiento o este gran logro. Israel otra vez en su tierra, con su templo, con la organización espiritual, ministerial de los sacerdotes, los sacrificios, el muro, en este caso de la ciudad ya restaurada. Y hasta ahí, hasta la restauración del muro, terminan los 49 años, las primeras 7 semanas de esta profecía. Dios les bendiga.